Chicos, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para desarrollar nuestra segunda práctica de diseño digital en tercera dimensión. El día de hoy vamos a desarrollar otra pieza en tercera dimensión que puede ser cualquier pieza. Esta puede ser utilizada con fines de la industria automotriz o con otro fin. De alguna manera es una pieza que puede ser diseñada para que entre a un proceso de maquinación, un proceso que tiene que ver con el torno o que pueda ser integrada a un proceso de inyección o de elaboración en una máquina de tercera dimensión. Para que nosotros podamos dar inicio el día de hoy a la práctica número 2, es importante que estemos en el entorno de onshop.com. Entonces, estamos en el buscador de Google Chrome. Nosotros digitamos onshop.com y nos aparecen varias opciones. Recuerden, esto ya lo habíamos definido la clase anterior o las clases anteriores, y nos ingresa a una opción donde dice plataforma de desarrollo de productos. Damos clic en esta página, plataforma de desarrollo de productos, y nos lleva a este entorno de trabajo. No se olviden, chicos, de cambiar a idioma español, para que no tengamos ningún problema en la utilización de el software de nube, este software que se trabaja en línea, y entonces nos lleva al entorno de trabajo de OnShop. Damos registrarnos y nos lleva de inmediato a un entorno de trabajo. En este caso, si nosotros dimos autorización al software para que se cargase o a la computadora se cargase el correo, la cuenta de correo que dimos más el password, no tendremos más que, en este caso, como lo estoy haciendo, dar clic en registrarnos y nos da apertura al entorno de trabajo de onshop.com. ¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer nosotros, muchachos? Vamos a crear un documento nuevo. Entonces damos clic en documento y nos está solicitando que agreguemos un nombre. El nombre que le vamos a dar a esta práctica es el de precisamente práctica 2, práctica 2 de diseño digital. Práctica 2 de diseño digital. Una vez que nosotros hemos dado el nombre, damos clic para que nos aperture el entorno de trabajo de diseño digital. Si ustedes pueden apreciar, como ya lo han hecho en la práctica número 1, me aparecen los 3 posibles planos en los que puedo trabajar, onshop.com. Pero para ello, pues, para saber qué plano tendríamos que utilizar, vamos a ver primero cuál es la pieza que vamos a desarrollar en esta ocasión. Si se dan cuenta, pareciera ser que no tiene una forma definida la pieza que vamos a desarrollar, pero es que forma parte de una refacción, de un implemento de un automóvil, de tal manera, o de alguna otra pieza mecánica, de tal manera que la tenemos que desarrollar. Quizá algún desarrollador de diseño la tenga planeada, o un ingeniero para formar parte de un objeto maquinado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para proceder o determinar cuál es la mejor forma para el desarrollo en tercera dimensión de esta pieza? Sabiendo que tenemos en la parte de la izquierda los planos, el plano lateral, el plano frontal y una vista superior. Lo que debemos hacer es ocupar o utilizar la menor cantidad de bosquejos o sketches posibles para desarrollar esta pieza. Tal pareciera entonces que, bueno, de alguna manera hacerla desde arriba en un plano top, es donde nos va a resultar con mayor eficiencia la realización de este bosquejo en tercera dimensión. De tal manera que vamos al entorno de trabajo, seleccionamos el plano top, top y posteriormente entonces iniciamos la ejecución de un bosquejo. Inmediatamente se despliega una ventana emergente. Recuerden no dar clic a esta ventana emergente, no la cierren en tanto nuestro sketch o bosquejo haya quedado totalmente terminado. Vamos a dar clic en el borde superior derecho, en el plano top, simple y sencillamente para que se facilite el entorno de trabajo. Ya tenemos entonces las condiciones necesarias para comenzar nuestro diseño en tercera dimensión desde el plano base, el plano top o el plano de las zetas. En el plano de las zetas queda vertical el plano de las Y, el eje de las Y,
y horizontal el eje de las X, y trabajaremos por lo tanto en el eje de las Z. Se facilita el trabajo en este momento en el eje de las Z. Vamos a echar otro vistazo al plano que tenemos ahí de la pieza que vamos a desarrollar. No nos marca la longitud del diámetro de estas dos circunferencias, que es por donde creo yo que podríamos comenzar, la parte central, y de la parte central hacia los dos extremos creo que se facilitaría en este momento. Vamos a dar una dimensión de 40 milímetros de diámetro de la circunferencia externa y 25 milímetros de diámetro de la circunferencia interna. Es como vamos a comenzar a desarrollar este proyecto de diseño digital. Entonces, pues bueno, antes de ello, muchachos, se me pasaba de comentarles que nosotros vamos a hacer un cambio en las unidades de longitud. ¿Cómo es que hacemos ese cambio en las unidades de longitud? Nosotros vamos a dar clic en el menú documento, ya dimos clic, y vamos a posicionarnos en las unidades de espacio de trabajo. Volvemos a dar clic, un clic normal con el botón izquierdo del ratón, y las unidades por default me las da en centímetros. Nosotros la vamos a cambiar en este momento a milímetros, si no la pieza sería demasiado grande. Damos clic de nuevo, desapareció el bosquejo, volvemos a dar doble clic para que aparezca o se aperture el bosquejo o sketch que estamos realizando en este momento. Procedemos entonces al desarrollo a partir de ahorita, el desarrollo de la demarcación de las dos circunferencias. La externa de 40 milímetros la vamos a hacer, y la interna de 25 milímetros. Procedemos para ello. En este caso nos vamos a posicionar en esta área del software de nube, que es la barra de herramientas. Vamos a dar clic sobre circunferencia. Nosotros vamos a utilizar un círculo de punto central, y partimos como guía a partir de este punto, el punto de cruce de los otros dos planos de la dimensión que estamos utilizando, y damos un clic izquierdo para que quede arraigada dentro de nuestro eje de trabajo la primera circunferencia. Pero vamos a dimensionarla. Para dimensionarla dijimos que íbamos a dar un diámetro de 25 milímetros. Para ello utilizamos esta herramienta que se utiliza para dimensión. Damos clic sobre dimensión, después volvemos a hacer otro clic sobre el diámetro de la circunferencia y jalamos. Damos otro clic, aparece la medida anterior, que es editable, nosotros no la necesitamos, la borramos con la barra de retroceso en el teclado de nuestra computadora o en el teclado digital del display de su teléfono celular, y entonces marcamos con el teclado numérico la nueva cota, la nueva dimensión, que es de 40 milímetros, y damos Enter. En este momento se redimensiona la circunferencia externa hacia la que nosotros teníamos proyectada. Vamos a hacer entonces el círculo interno. Lo tenemos a partir de aquí. Dijimos que le íbamos a dar una dimensión de 25 milímetros. Volvemos a hacer la misma operación. Vamos a dimensionar este círculo interno y volvemos a hacer clic sobre alguno de los puntos o de las tangentes de ese círculo, y damos clic simplemente para editar la nueva medida, que es de 25 milímetros. Y damos Enter. Se han dimensionado estas dos medidas de la circunferencia externa y la circunferencia interna. En el caso de nuestro bosquejo, observamos que a cierta distancia se encuentran ubicados también otras dos circunferencias. La externa, lo marca aquí, tiene un diámetro. Recuerden la indicación o el símbolo de una O o un 0 con una diagonal atravesada, quiere decir diámetro. Un diámetro externo de 20 milímetros, y en apariencia no aparece aquí el diámetro de la interna, pero está acá. La de la parte superior y la parte inferior son del mismo tamaño, entonces aquí nos indica el diámetro interno de 15 milímetros. Esta circunferencia interna. La superior
la observamos que se encuentra sobre el mismo eje donde trazamos la primera, de tal manera que esto nos facilitaría el trabajo y vamos a comenzar por esta. Volvemos a habilitar la herramienta círculo de punto central y más o menos por aquí nosotros trazamos una circunferencia. Dijimos que el diámetro externo es de 20 milímetros. Habilitamos la herramienta dimensión, damos clic sobre esa circunferencia, borramos o eliminamos la medida anterior, ponemos la medida nueva que es de 20 milímetros y damos un enter o un clic con el ratón un clic en el botón izquierdo. Tenemos ya dimensionada a esta circunferencia externa. Vamos ahora a trazar el círculo interno que surge también de este mismo punto. Ahí está ya trazado. Vamos a dimensionarlo. Damos clic en la herramienta dimensión, luego damos clic en alguno de los puntos de la circunferencia, eliminamos la medida anterior y ponemos la medida adecuada, que es de 15 milímetros, y damos enter. En este momento ya está trazada la circunferencia interior y la circunferencia exterior. Pero si se dan cuenta, chicos, las dos circunferencias que surgen a partir del cruce de los ejes de coordenadas son negros, pero estos están todavía en azul. ¿Esto qué indica? El software de nube nos está diciendo que este es un elemento que se encuentra todavía flotante, no se ha integrado como parte de un proyecto. ¿Cómo es que nosotros vamos a integrarlo como parte de un proyecto? Entonces, lo que vamos a hacer es una línea de construcción. ¿Cómo se marca una línea de construcción? Damos entonces clic sobre línea, seguido de un clic al icono construcción, que vean cómo quedan habilitadas al mismo tiempo las dos herramientas construcción. Entonces nos vamos después a dar un clic sobre el punto central de la circunferencia pequeña o la grande. Podemos comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y damos un clic sobre el punto central de la siguiente circunferencia. Vamos al dibujo que nos indica que del centro de la circunferencia pequeña hacia el centro de la circunferencia más grande tenemos una distancia de 50 milímetros. Aunque aquí no diga milímetros, las unidades las estamos manejando todas en milímetros. Cuando sean unidades de medición lineal, estamos utilizando los milímetros. Entonces nosotros vamos a editar esta medida que tiene 69.6 simplemente sobreescribiendo la nueva longitud, la nueva distancia de punto a punto, que es de 50. Una vez que escribimos, damos un enter y se ha establecido la nueva distancia, 50 milímetros, desde el centro de la circunferencia pequeña hacia el centro de la circunferencia grande. En este mismo instante, todas las circunferencias ya son de color negro porque ya tenemos un elemento de integración. La otra parte que vamos a hacer es la construcción de las circunferencias que están en la parte de abajo. Entonces procedemos de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Vamos a la herramienta círculo de punto central y trazamos alguna circunferencia, pero nos salió punteada. Nosotros no necesitamos una línea punteada. Volvemos a establecer una circunferencia de punto central y vamos a dimensionarla. A esta le vamos a dar la dimensión de el diámetro externo. Aquí tiene 18.57, está pequeñito. Eliminamos la medición vieja y agregamos la medición nueva y damos enter. O un clic con el botón del ratón izquierdo. Y está trazada ya entonces la circunferencia externa. Volvemos a dar clic sobre la emisión de un círculo de punto central y emitimos la segunda circunferencia, la circunferencia interna. Nos vamos a la herramienta dimensión, damos clic sobre un punto determinado de la circunferencia y editamos, eliminamos la medida vieja y entonces agregamos las medidas nuevas y damos enter. En este momento se han habilitado. Lo que vamos a hacer, al igual que hicimos con
la relación que existe entre las circunferencias grandes y las circunferencias pequeñas de este lado, estableceremos de nueva cuenta una línea de construcción. Esta línea de construcción entonces se obtiene dando clic en línea, después construcción, y partimos del eje del centro de uno de los ejes al centro de la circunferencia grande, y damos la medida que nos están solicitando de centro a centro de ambas circunferencias. Entonces nos está marcando 35 milímetros de distancia. Lo que hacemos nosotros es entonces editar la información que se encuentra en este recuadro. No necesitamos dar clic, simplemente sobreescribimos y ahora sí damos un clic para que se dimensione, pero yo le agregué una dimensión más grande, una cota más grande. Vamos a eliminar entonces la línea de construcción, volvemos a empezar, sirve de repaso esto. Entonces línea más construcción, nos posicionamos en el centro de esta circunferencia al centro de la siguiente circunferencia y marcamos una distancia de 35 milímetros, que es la que nos estaba marcando, y damos clic. En este momento ya existe la distancia correcta de la circunferencia más grande hacia la izquierda. Tenemos una distancia de centro a centro de 50 milímetros, y de la circunferencia grande hacia la que se encuentra hacia el centro de la circunferencia pequeña de abajo tenemos una distancia de 35 milímetros. Están marcadas, pero fíjense bien, sigue estando en azul estas circunferencias. Eso es indicio de que algo sucede, algo falta. ¿Qué es lo que falta? Como no está ubicada sobre el eje, alguno de los ejes preestablecidos, eso quiere decir que este elemento sigue estando flotante. ¿Qué es lo que le hace falta? Tendremos que hacer una observación en este dibujo base para saber qué cosa es lo que le hace falta. Y seguramente lo que hace falta es el ángulo de abertura de centro a centro o de eje a eje. El ángulo de abertura está marcando en este dibujo de la vista superior 120 grados de apertura entre el eje de la primera circunferencia pequeña hacia el eje de la segunda circunferencia pequeña. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a establecer el ángulo que nos está solicitando? Nuevamente nos vamos a la herramienta dimensionar y damos clic sobre la línea de construcción de una circunferencia y hacemos clic en la línea de construcción de la otra, y entonces ahí aparece ya el ángulo. Volvemos a dar un clic para poder editar poder editar la medida anterior. Eliminamos la medida vieja y ponemos la medida correcta, que es de 120 grados, y damos Enter. En este momento, entonces, ya están integrados todos los elementos. Estas circunferencias ya cambiaron a un color negro. Ya están integrados estos tres elementos que llevo marcados hasta el momento con un ángulo de 120 grados entre esta línea de construcción y esta otra línea de construcción. Veamos entonces el dibujo nuevamente para saber qué cosa es lo que nos está solicitando. Lo que nos está solicitando este dibujo es que nosotros realicemos una serie de uniones en forma de curva, ¿sí? En forma de curva entre la línea, entre la circunferencia grande y la circunferencia chica. El único radio que nos está indicando el radio de estas curvaturas es el que indica aquí. Seguramente entonces el radio que está emitiendo para esta curvatura que une a la circunferencia pequeña de arriba con la circunferencia pequeña de abajo es un radio de 80 grados, o de 80 milímetros, mejor dicho. Un radio de 80 milímetros. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar ese mismo radio para estas tres curvaturas que vamos a unir, a través de las cuales vamos a unir a los diferentes elementos de nuestro diseño 3D. ¿Cómo es que logramos entonces unir esta circunferencia pequeña del lado derecho con la circunferencia grande? Lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta arco de 3 puntos. Esta herramienta ya la habíamos utilizado en el primer desarrollo, en el primer proyecto de tercera dimensión. Entonces damos un clic a pues en el punto que sea,
hacia otro punto que me permita unir a esas dos circunferencias, y entonces damos un clic. Pero la línea, si ustedes se dan cuenta, la línea base sigue estando en color azul. Entonces ahí R, radio, me está marcando 43.27. Yo necesito un radio más grande. El radio que habíamos marcado acá es un radio de 80. Entonces sobrescribo ese dato, simple y sencillamente sobrescribo, se elimina el anterior y se posiciona el nuevo dato y le doy Enter. Tengo entonces un radio 80 para este arco de 3 puntos que unió a la circunferencia grande con la circunferencia pequeña del lado izquierdo. ¿Sí? Tenemos ya establecido esto. Pero, bueno, de alguna manera, estas circunferencias con el arco se tocan, pero de una manera tangencial. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se tocan en un punto. Para que nosotros establezcamos ese contacto tangencial entre el arco que está aquí, el arco externo, el arco de 3 puntos, y cada una de las circunferencias, lo que vamos a utilizar es la herramienta contacto tangencial. ¿En dónde se encuentra ubicada la herramienta contacto tangencial? No aparece en el menú de herramientas en este momento, pero está oculto detrás de esta flechita hacia abajo. Damos clic en esta flecha hacia abajo, se despliega una serie de herramientas y nos vamos a la herramienta tangente. La herramienta tangente, cuya abreviatura o comando es la letra T. Si nosotros tecleamos solo la letra T, se activa este comando o esta herramienta, o simple y sencillamente damos clic sobre tangente. Para poder establecer un contacto tangencial entre el arco y cada una de las circunferencias, lo que se hace es hacer clic primero sobre el arco, luego hacer clic sobre la circunferencia y entonces cambia a un contacto tangencial. Luego nuevamente un clic sobre el arco y un clic sobre la segunda circunferencia, y vean ustedes cómo en este momento el color de esta línea ya viró hacia color negro, porque nos está diciendo que ya estableció un contacto tangencial. Hacemos lo mismo para unir al resto de los elementos que forman parte de mi pieza digital en tercera dimensión, ¿sí? De tal manera que voy a establecer nuevamente, voy a llamar, a la herramienta arco de 3 puntos y establezco contacto entre esta circunferencia y esta de aquí, y aquí hay un radio marcado, un radio determinado. Doy clic con la intención de editar el radio de esa curvatura. Recuerden que vamos a poner un radio 80 de 80 milímetros para todos los arcos. Entonces sobrescribo el dato viejo, se elimina en automático, se reemplaza por el dato nuevo y doy Enter en este momento. Pero la línea sigue estando azul. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué está azul? Porque todavía no hay contacto tangencial entre las dos circunferencias y el arco. Para lograr ese contacto tangencial ya está a la vista la herramienta tangente aquí. Entonces vuelvo a dar clic sobre la herramienta tangente, luego doy un clic en el arco y luego en una de los círculos externos, está aquí. Nuevamente doy clic sobre el arco y sobre la segunda circunferencia, y en este momento ya cambia a contacto tangencial con este arco y ambas circunferencias, de tal manera que ya puedo dar las indicaciones. Estas son las indicaciones que me está marcando mi figura, el plano. Me dice para todos aplica un radio de 80, lo hemos aplicado para todos. Nos falta un tercer arco que está uniendo, según el dibujo que tenemos aquí, un arco que está uniendo a la circunferencia grande con la circunferencia pequeña, pero del lado de abajo. Entonces volvemos a hacer la misma operación, llamamos a la herramienta arco de 3 puntos, hacemos clic en algún punto determinado de la circunferencia grande y en algún otro punto, cualesquiera que sea, de la otra circunferencia. Tratamos de dar un arco, el que sea, y aparece para editar el nuevo arco.
le vamos a dar, al igual que los otros, un radio 80. Sobreescribimos el dato que está ahí, aparece el nuevo dato, damos Enter o damos clic con el botón izquierdo del ratón y entonces ya tenemos el radio 80. Pero ¿qué pasa con esto que todavía está, este arco que todavía está en azul? Pues necesitamos que establezca contacto tangencial con las dos circunferencias. Para ello, por tercera ocasión, volvemos a llamar a la herramienta tangente y damos clic sobre el arco y sobre la circunferencia más grande, la externa, para que se establezca en este momento el contacto tangencial. Luego nuevamente clic sobre el arco y sobre la otra circunferencia y tenemos ya entonces la unión de estas dos circunferencias a través de un arco cuyo contacto es tangencial. Estas son las indicaciones, pero bueno, del dibujo base observamos que hay una serie, parecieran unas paredes, y estas paredes dice que tienen un diámetro de 3 milímetros, estas paredes que se encuentran aquí. ¿Cómo es que establecemos la construcción o la elaboración de dichas paredes? Esta es la pared externa y hay una pared interna. Vamos a ir en este caso a la herramienta compensar que se encuentra aquí, cuyo símbolo es B, la herramienta tangencial, y damos clic sobre compensar. Después volvemos a dar un clic sobre la línea externa y nos aparece una compensación de línea. Esta compensación de línea, pues bueno, tiene una medida determinada. Yo eliminé la externa, la voy a quitar nuevamente. Entonces tengo aquí clic sobre tangencial, me aparece una línea externa cuya distancia entre la línea externa y la compensación es de 5 milímetros. De acuerdo al plano que tenemos, la distancia o el espesor que debe haber en estas paredes es de 3 milímetros. Entonces nosotros editamos este dato que está aquí, eliminamos el dato viejo y agregamos el dato nuevo que es de 3 en lugar de 5 y damos un Enter. Entonces se han establecido aquí ya una compensación, ya se estableció la pared. Pero bueno, si observan ustedes, hay un remanente, hay sobrantes en esta área. En nuestra figura original, esta línea solamente va del borde de la línea del círculo pequeño hacia el borde del círculo grande sin traspasar, y tenemos sobrepasada esta línea. De tal manera que para eliminar esos remanentes o esos sobrantes, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que es la herramienta podar, donde se encuentran ubicadas las tijeritas. Damos clic sobre podar y entonces nos ubicamos de afuera, siempre de afuera hacia adentro, en la parte que necesitamos eliminar. Damos clic sobre esa parte y entonces se elimina en automático. En la parte de abajo, damos clic de afuera hacia adentro, en la parte que nosotros consideramos que sobra, ahí está, ya la eliminamos, y este segundo tramo también ya lo eliminamos. De tal manera que la compensación que acabamos de elaborar toca solamente un punto de la circunferencia pequeña hacia un punto de la circunferencia más grande. Realizamos esta misma operación con el resto de los arcos, porque de acuerdo al dibujo, las paredes de 3 milímetros se encuentran ubicados también en la unión entre las dos circunferencias pequeñas y la circunferencia grande y la pequeña de la parte de abajo. Entonces hacemos ese mismo movimiento para esos otros arcos. Volvemos a marcar la herramienta compensar. Entonces damos un clic sobre esa herramienta, se marca de color azul la compensación, pero recuerden que por default tiene un ancho o un espesor de 5 milímetros. Lo que hacemos nosotros es eliminar esa medida que no necesitamos y la reemplazamos por los 3 milímetros que nos indica el plano que estamos elaborando y damos Enter. También en este caso, al igual que en las anteriores, si observamos el dibujo, la compensación que tiene aquí solamente va desde el borde de una línea hacia el borde de otra circunferencia, del borde de una circunferencia al borde de la segunda circunferencia, de las dos pequeñas. Entonces nos sobran algunas partes. Lo que vamos a hacer es habilitar nuevamente la herramienta podar
y damos clic sobre aquellos elementos que necesitamos eliminar. Recuerden siempre de afuera hacia adentro, damos clic en ese elemento, damos clic en el elemento que está acá ubicado y doy clic en este otro elemento para facilitar un poco la visualización plena de estos segmentos que estoy cortando. Si se dieron cuenta, yo hice un poco más grande la imagen. ¿Cómo hago más grande la imagen? Si estamos trabajando desde el teléfono celular, simplemente ubico pulgar y dedo índice y los extiendo hacia la parte externa, de tal manera que se hace más grande esta proyección. Y si estoy trabajando desde la computadora, simplemente con la rueda del ratón, la rueda superior, alejo o acerco, según sea el caso. Si la ruedo hacia enfrente o hacia mí, la imagen se hace más grande o se hace más pequeña. Voy a hacer una tercera compensación, la compensación de este arco que se encuentra aquí, que funge o hace las veces de una pared. Entonces lo que hacemos es habilitar nuevamente la herramienta compensar. La herramienta compensar, damos clic sobre esa línea y ya se marcó de color azul la compensación. Damos un enter simple y sencillamente para que aparezcan la edición de datos. Eliminamos el dato viejo con la tecla retroceder y agregamos el dato nuevo y 3 milímetros y damos enter. Se entiende ya que todas las unidades son en milímetros, ya no es necesario que yo le ponga la palabra mm de milímetro. Ya se sobreentiende porque cambié el sistema de medidas todo a milímetros. Como aquí también le sobran un montón de espacios, quedó larga, quedó del mismo tamaño de la externa, entonces aquello que sobra lo voy a podar, lo voy a eliminar a partir de esta herramienta, podar, de afuera hacia adentro, y entonces ya eliminé esas áreas que no necesito. De igual forma, aquí voy a eliminar esta área, y entonces la compensación solamente tocará un punto de la circunferencia más grande hacia un punto de la circunferencia más pequeña del lado de abajo. Tengo ya entonces estos elementos realizados. Está ya más o menos estructurado todo el mecanismo superior o la parte superior de mi bosquejo o de mi dibujo. Pareciera ser entonces que hasta este punto yo terminé ya, voy a centrar la pieza dando clic en top, se centra toda la pieza. Entonces vean, ya tengo todas las medidas necesarias, aquellas medidas que me está solicitando mi dibujo de origen. Entonces puedo terminar el sketch. Doy clic en la palomita y se termina el sketch. Si nosotros movemos un poco esta figura que llevo hasta el momento, desaparecen las cotas, desaparece todas las mediciones que hice y tengo solamente la apreciación de un solo plano. Mi figura todavía es plana, todavía no tiene una tercera dimensión. Para ello, entonces, voy a comenzar a extrusar. Recuerden, utilizamos la otra ocasión la herramienta extrusar para comenzar a generar la tercera dimensión. Habíamos dicho desde la clase anterior que todo aquello que va a ser en 3 dimensiones inicia siendo en 2 dimensiones. De tal manera, entonces, observamos primero cuáles son los posicionamientos de la consolidación de esas figuras, y vemos que estas paredes que están aquí, estas paredes que se observan en la figura final a la que vamos a llegar nosotros, tiene una altura de 12 milímetros, y las 3 circunferencias tienen una altura de 20 milímetros. Vamos a comenzar con esas partes, a dimensionar esas partes. Nos regresamos a nuestro entorno de trabajo, nuestro software está en la nube o nuestro software online. Recuerden que no ocupa espacio en su computadora, puesto que todas las herramientas que estamos utilizando en este momento son llamadas desde la nube. Entonces damos clic en la herramienta extruir y nos van a aparecer algunos parámetros característicos. Vamos a extruir primeramente las paredes que miden 12 milímetros. Entonces aquí hay 25 milímetros por default o por defecto o de manera predeterminada, siempre aparece en 25. Nosotros editamos esa área dando clic y luego con la tecla
con la tecla eliminar o retroceder y ponemos la nueva medida, que son 12. Recuerden, la altura de estas paredes, estas que están aquí, me la está indicando en el plano lateral, son de 12 milímetros. Entonces, procedo a establecer la altura base y le doy Enter. Pero no la seleccioné. Entonces, lo que yo hago es nuevamente dar 12 milímetros. Ahora sí, selecciono aquello que necesito extruir, que son estas tres paredes, y entonces ahora sí le doy en la palomita verde para que estas se establezcan. En este momento pareciera ser que se eliminó un poco, se eliminó lo demás, pero si yo le doy en el ojito al bosquejo, le doy en el ojito, aparecen entonces nuevamente las otras áreas. Las circunferencias, dice aquí, que van a ser una especie de tubos, de acuerdo al plano original, tienen una altura, los tres, de 20 milímetros. Entonces, lo que voy a hacer es proceder a extruir. Recuerden, la palabra extruir quiere decir para eliminar o para agregar. Eliminar o agregar. Nosotros vamos en este momento a agregar. Vamos a agregar. De tal manera entonces que vuelvo a dar un clic en la herramienta extruir. Marco la medida que me está indicando en el plano, que es de 20 milímetros la altura, la puedo corroborar. Aquí está, en la parte superior me está diciendo que debo tener una altura de 20 milímetros. De tal manera entonces que le doy la altura de 20 milímetros, pero ¿a cuál? No he señalado, si no me va a marcar error como hace un rato. Marco a esta, entre las dos líneas. Si yo marco dentro, lo que se va a extruir es lo que está en el círculo interno. Marco entre los dos círculos, doy clic entre los dos círculos para que de alguna manera se determine que lo que voy a extruir es lo que está alrededor de, no lo que está dentro de, porque van a quedar como tres tubos huecos. Una vez que se han consolidado, doy Enter y tengo ya entonces extruidas esas partes. Ya les di altura, ya les di la tercera dimensión. Entonces, bueno, vamos a agregar un piso. Hasta aquí en esta parte está hueca. Vamos a agregar un piso nosotros. No nos da especificaciones precisas, pero yo les doy la indicación desde este video. Vamos a agregar un piso de 3 milímetros de grosor. Entonces, vamos de nuevo al entorno de trabajo y damos nuevamente en la herramienta extruir. Yo le indico que debe extruir 3 milímetros de superficie. Las marco esas áreas, son estas 12 áreas, para que le dé un piso a esa pieza y le doy Enter. En este momento entonces ya tenemos un piso, ya hay un piso de 3 milímetros en esas estructuras, y ya se le puede observar como una estructura de tercera dimensión. ¿Sí? Otra de las indicaciones que hay en la pieza que estoy realizando es que aquí en el piso, entre el piso y la unión con los cilindros que se han formado en tercera dimensión, hay un redondeo con un radio de 2 milímetros. Entonces voy a generar ese redondeo. ¿Cómo es que se genera este redondeo entre los cilindros y esta área? No es anguloso, no es a 90 grados, tiene una caída en forma de rampa, la unión con entre los cilindros y la parte del piso. Entonces nos vamos a ir con la herramienta filete. Ahí está, se despliega la herramienta filete, doy un clic con el botón izquierdo del ratón en filete y de manera predeterminada me dice que realizaría un filete circular de 5 milímetros. Hay otras opciones, circular, cónico y de curvatura. Yo sigo utilizando el circular, pero el filete que me está indicando ahí es de 2 milímetros. Ahí lo indica, un radio de 2 milímetros. Marco yo entonces el radio de 2 milímetros, le doy Enter, pero no marqué sobre quién tendría que dar ese filete, me marcó entonces un error, y vuelvo a marcar un filete de 2 y le doy Enter en esa estructura. Entonces en este caso ya me marcó ahí ese redondeo que está en la parte del fondo de esa cuenca que me ha quedado ahí.
ya quedó este redondeo, ya es una caída de 2 milímetros, está redondeadito en la parte del fondo. Vuelvo a aplicar la herramienta filete con 2 milímetros de profundidad, marco, no se me olvide marcar esa área donde yo quiero que se aplique esa función, y entonces, pero voy a cambiar el sentido de la flecha. Bueno, no está, ahí está marcado 2 milímetros, y le doy enter. Entonces en este momento, no se marcó, lo vuelvo a hacer, 2 milímetros y doy enter, y se marca ya el filete, esa estructura redondeadita hacia la parte del centro, no es totalmente plana. Esta es ya casi la figura terminada, la figura en tercera dimensión. Vamos a ver qué otras indicaciones me describe la figura base. Me falta esta parte de aquí, que es un rebaje. Recuerden que a este rebaje lo habíamos indicado desde la clase anterior con el nombre de chaflán. Es un término que se aquilata desde la mecánica o que se aquilata desde la construcción o la albañilería. Entonces vamos a ejecutar la función de chaflán. Entonces marco la circunferencia en la cual se va a establecer este chaflán. Ya la marqué la circunferencia, y entonces me voy después en la herramienta chaflán. Llamo a la herramienta chaflán, marco los 3 milímetros de chaflán que me indica, vuelvo a marcar la circunferencia y doy un enter. De esta manera, muchachos, está casi ya terminada nuestra figura en tercera dimensión. ¿Qué más podríamos hacer de esta figura? Lo que podríamos hacer de esta figura es marcar, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte 1, con botón derecho del ratón, parte 1, y nos vamos hacia editar apariencia, lo que puedo hacer, obviamente, es cambiar algunos elementos de los colores que presento originalmente. Entonces aquí le puedo dar un color más oscuro, le doy enter. Entonces, solamente para diferenciar las partes que están integrando a esta figura, estoy estableciendo el cambio o la variación de colores. Entonces, si vuelvo a marcar parte 1 con el botón derecho del ratón, editar apariencia, marco alguna de las estructuras o de las figuras, desmarco esta de acá y le puedo ir cambiando el color a las diferentes estructuras que voy realizando. Doy palomita de que me acepte ese cambio. Entonces lo que estoy haciendo es una diferenciación de los diferentes colores para poder establecer las partes que están integrando a mi figura en tercera dimensión. Vuelvo a dar en parte 1 un clic con botón derecho y voy hacia editar apariencia, marco un área en particular, desmarco la que no necesito y le doy otro color determinado. Quizá aquí le voy a dar un color más rojo, o un color que contraste con el primero, que pudiera ser un color azul. Y entonces le doy enter y ya se establece una diferencia entre un elemento y otro elemento. Hay dos elementos grises, voy a cambiar al menos uno de ellos. Doy entonces nuevamente clic derecho sobre parte 1 para que pueda editar apariencia. Marco desmarco el otro con un clic y le voy a cambiar la apariencia a esta estructura. Le voy a dar ahora un color rojo más intenso y le doy enter. Esta es entonces, muchachos, la consolidación de la práctica número 2, el establecimiento de una figura de tercera dimensión. Lo que vamos a hacer es agregar a la plataforma de Classroom los planos y ustedes seguirán las instrucciones determinadas para concretar su proyecto. Nos estamos viendo. Estén bien. Hasta luego.